La maldición de la sangre, la mujer que desafió lo prohibido. En una pequeña aldea, hace más de 2000 años, una mujer vivía atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Su cuerpo, afligido por un flujo de sangre incesante, era considerado impuro y maldito. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y las puertas se cerraban a su paso. ¿Qué pecado había cometido para merecer tal castigo? ¿Qué fuerzas oscuras mantenían su tormento? La historia de esta mujer no es solo un relato de dolor, sino un enigma que desafía el entendimiento y sumerge a quienes la escuchan en un abismo de misterio y terror. ¿Cómo pudo sobrevivir durante 12 largos años enfrentando la exclusión y el desprecio? ¿Qué encontró al tocar el manto del hombre que muchos llamaban el Mesías? Prepárate para adentrarte en La maldición de la sangre, la mujer que desafió lo prohibido, un relato que te hará cuestionar los límites entre lo sagrado y lo profano y te llevará al borde de lo desconocido. Existió una mujer en la historia del Evangelio. Sufrió durante 12 años un sangrado. Por más que acudía a doctores y especialistas en medicina, no encontraba una cura para su enfermedad. La mujer era mal vista en esa sociedad debido a su condición, porque las demás personas pensaban que era una mujer impura. Todos se alejaban de ella y evitaban tener contacto con ella, por lo que esta mujer vivía alejada de todas las personas por ser conocida por su impureza. Jesús llegó un día al pueblo al que pertenecía la mujer, el cual estaba en ese pueblo porque tenía algunas misiones que resolver. Jesús se encontraba entre una multitud de personas que lo apretaban y casi no le dejaban andar. Las personas estaban aquí solamente por curiosidad y no porque creyeran en él. Estas personas estaban en el lugar curioseando para ver los milagros de los que Jesús era capaz. La historia de este capítulo trata de una mujer que había tenido hemorragias durante 12 años. Ella había visto a muchos médicos, pero nadie había podido hacer nada por ella. Para peor, la búsqueda de un tratamiento le había costado mucho dinero. Pero un día todo cambió. Conoció a Jesús. Él no solo la sanó, sino que la elogió públicamente por su fe. ¿Puedes imaginarte a esta mujer? Probablemente parecía débil, cansada y desalentada. Es casi seguro que estaría mal vestida, puesto que había gastado muchísimo dinero en sus infructuosos tratamientos. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, nos cuentan de la vida y ministerio del Señor Jesucristo mientras vivió en la tierra. La historia que estamos estudiando ahora la encontramos en 3 de los 4 Evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. No solo le cambió el Señor la vida de esta mujer, sino que el tratamiento del problema de la mujer produjo una fuerte impresión a los discípulos. La Biblia describe la situación de la mujer en Marcos 5:25-26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Aún Lucas, quien era médico, en su relato de la historia, admite que los médicos no la habían podido curar. Lucas 8:43. Es muy duro para un médico reconocer que no hay nada que la medicina pueda hacer para curar a una persona enferma. En Levítico 15:19-33 leemos las leyes que Dios les dio a los israelitas referente a lo que las mujeres podían o no hacer cuando estaban sangrando, ya sea por su menstruación normal, por una situación posparto o debido a una condición ginecológica de hemorragia crónica. Esta última parece haber sido la situación de la mujer de nuestro estudio. Una mujer en sus condiciones era considerada inmunda y despreciada por el resto de la sociedad hasta que pudiera ser declarada oficialmente limpia nuevamente. En Romanos 6:14, Pablo dice: «Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Jesús demostró que esto era cierto mostrándole su gracia a esta mujer.
No la reprendió ni castigó por desobedecer la ley del Antiguo Testamento que le prohibía presentarse en público o tocar la ropa de otra persona. Las mujeres de hoy disfrutan saber que no tienen que estar aisladas ni apartadas de los otros cristianos o sus familias por una condición médica que produce hemorragias. Durante la menstruación, o después de un parto, o en cualquier circunstancia de la vida, las mujeres tienen libertad de tomar la comunión, servir a Dios y disfrutar del compañerismo en la comunidad de la iglesia, puesto que esta mujer era considerada impura y tratada como una paria. Es increíble que haya tenido el coraje tan siquiera de acercarse al Señor en medio de una multitud. Su fe era descollante. Parecía estar guiada por un solo pensamiento y propósito. Quería estar lo suficientemente cerca del Señor como para tocar su manto. Esto no solo demuestra su fe, sino su tremenda humildad. Leemos el resto de la historia en Marcos 5:27-34. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es interesante que primeramente Jesús la llamó hija. A lo mejor esto era porque ella era hija de Abraham, o sea, una descendiente espiritual de Abraham. Pero es también un término usado para hacerle sentir a alguien que pertenece a nuestra familia y que es importante para nosotros. Creo que el Señor Jesús le muestra su compasión al dirigirse a ella usando esta palabra. Cuando Jesús le dijo: queda sana, la mujer debe haber sentido paz y gozo. Qué diferente fue lo que dijo Jesús comparado con lo que tantos médicos le habían dicho. La Biblia dice que ella fue sanada instantáneamente al tocar la túnica del Señor, antes que Él le hablara. A esta altura, la multitud que seguía a Jesús debe haberse estado preguntando qué ocurría. En medio de la multitud, el Señor había preguntado quién lo había tocado. Ni siquiera los discípulos podían entender la pregunta. A lo mejor Él quería que la mujer confesara públicamente su fe en Él. Ella demostró valentía al meterse entre la multitud y seguir al Señor, pero mostró mucho más coraje al admitir que ella era quien había tocado la ropa de Jesús al postrarse ante sus pies. La Biblia dice que la mujer le contó su historia al Señor. Por supuesto que Jesús sabía todo acerca de ella. Pacientemente la escuchó. El Señor Jesús quiere que le contemos nuestras preocupaciones, aun cuando Él ya las conoce. Ahora, con respecto al proceso de la sanación, ¿no es interesante ver cómo Jesús habló y dio su palabra? Hay tanto poder en la palabra de Dios, ya sea escrita o hablada. Recuerda la historia de la creación y cómo Dios simplemente habló y al hablar creó todo lo que hoy existe. Otro increíble aspecto de este relato es que cuando esta mujer se encontró con Jesús, Él estaba yendo a la casa de Jairo a curar a su joven hija. Jesús tendría su mente enfocada en lo que tenía que hacer, pero fue sensible a la necesidad de esta mujer. Así como tuvo tiempo para la compasión en esta oportunidad, Él también tiene tiempo para compadecerse de nosotras. Marcos 5:32 dice que Jesús supo quién era esta mujer simplemente mirándola. Naturalmente que ella debe haber tenido miedo. Ella había tratado de hacer algo callada y secretamente, pero Jesús lo había convertido en algo público. Quizás quería que toda la gente viera y supiera que ella estaba limpia,
y podía convivir abiertamente entre ellos. El Señor le dijo que se fuera en paz. La historia de la mujer del flujo de sangre es un testimonio de la lucha contra lo insuperable, de la búsqueda desesperada de redención en un mundo oscuro y hostil. Su valentía y determinación para desafiar lo prohibido, movida por una chispa de fe, la llevaron a enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. En un acto de desesperación, encontró no solo la cura para su maldición física, sino también una liberación espiritual que la sociedad nunca le había ofrecido. El toque del manto de Jesús no solo detuvo su flujo de sangre, rompió las cadenas del miedo y la soledad que la habían aprisionado. En ese momento de contacto se reveló una verdad fundamental. La fe y la esperanza pueden surgir incluso en las circunstancias más sombrías y pueden conducir a milagros inimaginables. La maldición de la sangre, que había sido una marca de desgracia y aislamiento, se convirtió en un símbolo de la fuerza humana y la capacidad de trascender lo prohibido. La mujer, antes temida y evitada, se convirtió en una figura de inspiración, recordándonos que en el fondo del sufrimiento y la oscuridad siempre hay una luz esperando ser descubierta. Así su historia perdura, no solo como un relato de terror y misterio, sino como una poderosa lección de fe, redención y la eterna lucha por la dignidad y la esperanza en el corazón humano.